Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, mandamos un saludo a todo el auditorio de ESNE. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Es el licenciado Manuel Hernández Rodríguez, que él es su procurador de la defensa del menor y la familia. Y lo hemos invitado aquí pues para que nos platique precisamente sobre la defensa de los menores. Bienvenido, licenciado Manuel. Muchas gracias por la invitación, Conchita. No, pues aquí con este tema tan importante para las escuelas, sobre todo hablando de que es un programa de educación. Y primero quisiera que nos platicaras un poquito qué es lo que hace precisamente el DIF, que es el Desarrollo Integral de la Familia, ¿no? Que nos platicaras un poco cuáles son las funciones y luego ya entramos en el tema de cómo nos pueden apoyar en las escuelas o los padres de familia, ¿no? Bueno, el DIF estatal es una dirección y secretaría que se puede señalar dentro de la Secretaría de Estado. Sin embargo, tiene dos ejes, un eje asistencial y un eje de protección jurídica. El eje asistencial son todos los programas que se dan para en su momento adulto mayor, personas con capacidades diferentes. Tenemos el área de alimentos para todas las escuelas, niños con pocas posibilidades y en su momento que se les pueda dar y brindar alimentación. El tema de las leches, el tema asistencial para personas y mujeres indígenas. En su momento tenemos ciertos programas que dan esta implementación y apoyo a personas vulnerables. Y pues bueno, tenemos la otra área que es la parte jurídica. Y en la parte jurídica está la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Esta Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se encarga prácticamente de ser el defensor de los derechos de la niñez, actualmente también de las familias a través de la representación legal, y también el tema de menores en conflicto con la ley penal, y nos encargamos también de la etapa preventiva. Entonces es una Procuraduría que se encarga tanto de una etapa preventiva hacia la familia, hacia los niños, y por supuesto también en una etapa de rehabilitación a los niños que cometen alguna conducta tipificada en su momento para los adultos como un delito, pero por hacer para infantes pues simplemente es una rehabilitación. Actualmente ese tema ha cobrado mucho reauge, sobre todo por el tipo de conductas que los niños pueden cometer, que pueden ser de cuestiones muy graves hasta cuestiones sencillas, ¿no? Sin embargo, puede ser tipificado en su momento en el caso de adultos, y en los niños les corresponde una rehabilitación partiendo de los 12 años hacia abajo. Todos los DIF y a través de las procuradurías les corresponde esta rehabilitación. Podemos ir platicando cada uno de los programas que realizan, pero bueno, tenemos desde una protección en juzgados penales, en juzgados familiares, en temas incluso agrarios, civiles, donde tiene que haber intervención en algún derecho de algún menor. Tenemos el tema de adopciones, el tema de la prevención de la violencia familiar, que se hace el reporte de maltrato. Tenemos el área de atención a los niños que se encuentran institucionalizados en cada hogar. Tenemos entre 680 y 650 menores promedio en cuanto a la población. Tenemos un área de seguimiento a la situación jurídica de los menores que se encuentran institucionalizados y el área de una representación jurídica que se llama la subprocuraduría, donde se llevan cuestiones de amparos, cuestiones de tutores, cuestiones de representación, donde interviene el DIF protegiendo al niño cuando los papás están en disputa o están en un choque de intereses patrimoniales. Entonces, bueno, ahí interviene la subprocuraduría a través de la procuradora. Y pues bueno, eso es como de manera muy general lo que hacemos. Algo interesante es que está por aprobarse una nueva ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y esta nueva ley tiende a marcar una nueva Procuraduría de Protección, en la cual dejamos de atender un cuanto a la familia, sino más bien nos enfocamos al menor y su entorno. Sí a la familia, pero de manera ya indirecta. Y aquí lo importante es la prevención con respecto al menor, la atención y el seguimiento que se le va a dar al menor con su familia, pero dejaríamos ya de un lado todo el tema como asistencial familiar y más bien hacia el menor dirigido y hacia los adolescentes. Y bueno, hablando un poquito de todo esto que nos dices, que es pues muy amplio todo lo que ustedes hacen, ¿no? Realmente están abarcando muchas áreas. Pues nosotros tenemos en los colegios y en las escuelas pues menores, ¿no? Todos los niños y adolescentes que están en nuestros colegios y que están pues la mitad de su día conviviendo pues con los profesores y con personal del colegio. Y bueno, aquí entra el tema de qué hacer cuando un profesor o una dirección, una psicóloga detecta
que este niño o que hay un niño que está siendo maltratado por sus padres, ¿no? O sea, cómo las escuelas podemos actuar para no quedarnos callados y ser cómplices de este maltrato, ¿no? Sí, porque es un tema delicado, muy delicado, pero de que tenemos que hacer algo, ¿no? Y a veces los colegios no hacen lo que tienen que hacer porque pues ignoran y también les da temor, ¿no? Me voy a meter en líos o ignoran que pueden hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Porque hablar con el papá pues es inútil porque siempre se niega. Y los chiquitos luego están amenazados de que no hablen. Entonces, cuando ya hay evidencias claras, ¿qué tiene que hacer un director de un colegio, por ejemplo? Bien, puede haber como dos vertientes. La primera puede ser ir directamente ante el Ministerio Público, lo que implica que, bueno, el maestro puede acudir incluso con el menor o simplemente puede acudir él, el profesor, el director, la persona, sobre todo debe ir la persona que sabe de lo que ha ocurrido, tiene elementos confiables donde su dicho va a ser muy verídico. Entonces, bueno, se pueda llegar de otras personas para que sean testigos y puedan conformar una averiguación previa. Cualquier persona, en su momento podemos interponer una averiguación en tema de menores. En consecuencia, la idea de cuando se señalan los delitos en tema de infancia es que cualquier persona, incluso que no tenga parentesco, simplemente que conozca, está obligada no solamente a ver si lo quiere hacer o no, sino se vuelve precisamente copartícipe de poder denunciar los hechos que en su momento se conozcan de delito. Obviamente hay delitos graves, y estos delitos, pues bueno, en cuestiones de abuso sexual, abusos deshonestos que pueden ser de una afectación mayor, inclusive la violencia física, la violencia sexual, la violencia física catalogada como lesiones. Entonces, bueno, todos estos delitos pues se pueden denunciar directamente ante el Ministerio Público. Sin embargo, también puede haber una alternativa un cuanto menos agresiva en cuanto a la tramitología, en cuanto a esto, al manejo, que puede ser igual un poco más institucional, y se refiere precisamente que pueden acudir con nosotros a cualquier Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia que se encuentre en la República Mexicana, sea municipal o sea estatal. Entonces van a recibir el reporte de maltrato, acudirá una trabajadora social, incluso podrán acudir a la misma Procuraduría, se puede presentar una denuncia anónima y la denuncia sería como un reporte. Estamos hablando de un procedimiento administrativo donde va la persona, reporta, puede ser telefónica, vía internet, puede ser a través de simplemente alguna carta, algún escrito, documento o presencialmente. Se hace el reporte se empieza a elementar con visita de trabajo social a la escuela, incluso si fuera hospitales, en su caso, vecinal, y después viene la comparecencia con los padres, la comparecencia con el menor, la valoración psicológica con el menor, y se empieza a indagar. Si el reporte se confirma, entonces inmediatamente nosotros como Procuraduría acudiríamos ante el Ministerio Público a presentar la averiguación por escrito o incluso de manera verbal, y así la escuela ya no tendría que acudir y hacerlo ellos personalmente. Entonces nosotros podríamos coadyuvar a efecto de que las escuelas sí lo hagan, podemos ser esa parte de ese puente entre la denuncia directa, en vez de que lo hagan ante el Ministerio Público, pues nos podamos nosotros coadyuvar para que eso se realice y en su momento pues ir tratando mejor este tema de los reportes. Y es en cualquier estrato social, o sea, ustedes atienden, puede ser escuela pública o puede ser escuela privada. Sí, no habría distinción. Mientras sea infancia y adolescencia, nosotros intervenimos en ese tema. No habría ningún tipo de distinción, incluso sería inconstitucional para nosotros marcar algún tipo de parámetros en ese sentido. Creo que la infancia es generalizada, no tiene incluso algún tipo de parámetro. Yo creo que pasa en todos los estratos de diferente manera, pero bueno, al fin y al cabo sería un delito. Entran al DIF niños de todo tipo, definitivamente tanto de cualquier nivel socioeconómico. Nos han llegado de estratos altos, esto muchas veces por el conflicto de los padres, en la cual pues, los dos pretenden la custodia, temas de custodia, temas de pensión alimenticia, tema de la casa. Entonces todo eso, cuando se empieza a poner una situación bastante compleja, entonces los dos papás se vuelven a veces agresores del menor. Entonces el juez, al detectar esta circunstancia, no es un reporte de maltrato, sino entra más bien en el litigio, y en el litigio se pierde el control y en consecuencia a veces los jueces dicen pues no está ni bien la mamá ni el papá, en consecuencia el menor tendría que ser retirado de ese entorno, hasta en tanto viniera un tercero que puede ser una abuela, una abuelita, un tío, un hermano mayor que tuviera ciertos medios. Entonces, bueno, se vuelven complicadas las situaciones porque nos pueden llegar menores derivados tanto del Ministerio Público como incluso de un juez penal o un juez familiar. Y sí se dan abasto porque, bueno, nosotros vemos que en los colegios esto ya es muy común, ¿no?
Esto que tú acabas de mencionar, la disputa entre padres, ¿no? Se están divorciando y toman como objeto a los chiquitos, ¿no? Se los están como jaloneando ahí, quién se quiere quedar con ellos. O a veces los padres de familia, los papás, no dan la pensión alimenticia por fastidiar a la mamá, pero en realidad al que afectan es al chiquito, ¿no? Entonces, hay mucho. ¿Sí se dan abasto con todo esto? No, y con la ley que viene, bueno, vamos a tener que ocupar un ejército de abogados, psicólogos, trabajadoras sociales. Es una ley muy interesante porque la idea es eso, es voltear a ver a la Procuraduría, es voltear a ver que infancia significa la mejor inversión en poder prevenir, atender a los niños, atender a los adolescentes. Creo que no se equivocan en esta ley porque si bien es cierto su espíritu es de esta protección, creo que es hacia el presente y hacia el futuro. La idea es que la infancia se tome en cuenta de manera seria. Entonces, si se quiere seriedad y importancia a poder cambiar el entorno social, tenemos que ir atacando los problemas desde el seno familiar, pero sobre todo en los niños. Y obviamente necesitamos presupuesto, preparación, capacitación, mejores perfiles en el tema de los profesionales que se van encontrando y van trabajando con nosotros, un proceso de selección compleja para tener a los mejores en el ámbito de psicología, de trabajo social, de la abogacía, porque pues definitivamente es un gran compromiso trabajar para la infancia. Creo que trabajar en la infancia significa analizar bien que las decisiones se deben de tomar como en dos posturas, ¿no? Una, la postura sí emocional, pero también una postura jurídica y tener un balance, no caer tanto en la subjetividad, sino medir bien el punto de vista de que el hecho y del punto de vista preventivo y todo el núcleo. Ahora hay una nueva visión de proteger a la infancia. No es solamente el hecho, sino también analizar el conjunto social, la familia, su vinculación con la escuela, con la parte educativa, la parte familiar y cómo se desenvuelve el niño en su generalidad. Eso se va a dar a través de un nuevo diagnóstico de contexto familiar. Entonces la nueva ley menciona eso, que ahora vamos a hacer un procedimiento que se llama restitución de derechos, que significa que entonces la autoridad ya no solamente es denunciar, sino va a tener que decir qué derechos de la infancia se le están vulnerando y entonces cómo la Procuraduría de Protección, vinculándose con todas las instituciones, va a tener que irlo restituyendo. Entonces, bueno, eso es lo que habla la nueva ley. Sin embargo, pues yo creo que en cuanto al presupuesto, pues se tendrá que ir mejorando cada año y en su momento, pues conforme a la población y la densidad, pues ir cubriendo los requerimientos. Afortunadamente, las Procuradurías de Defensa Femenina de la Familia de cada uno de los estados cuentan con sus Procuradurías municipales. Entonces, a su vez, también las Procuradurías municipales tendrán que ir creciendo. La ventaja es que nosotros, al hacer el análisis de la ley, creamos también las Procuradurías de Protección Municipal a efecto de que dependieran jurídicamente de un ordenamiento legal y en su momento pues también les dotaran de presupuesto a estas Procuradurías, porque pues tendríamos que llegar a Jalpan, a todos los municipios, ¿no? Landa, Pinal, Colón, Tolimán, o sea, no solamente ver esta parte central, donde se acomoda probablemente la mayor estructura gubernamental, sino también ver las zonas serranas, que también el tipo de cultura, violencia es diferente. Hay unos criterios de UNICEF, por ejemplo, que señala que la atención de la infancia debe ser vista y analizada por la autoridad de su zona, es decir, comprender sus usos, costumbres, y entender la dinámica familiar para que en su momento se juzgue de esa manera y no juzgarla de esta perspectiva, probablemente un poco alejado, y que eso pueda ser un choque cultural y que podamos dramatizar a veces o en su momento disminuir la violencia. Entonces, ese es un punto bien interesante. Sí, porque no es lo mismo un chico que está en la sierra, ¿no? En una comunidad, a un niño que está en la ciudad, ¿no? A lo mejor lo que allá es como algo normal, que no se puede ver, aquí es diferente, ¿no? Pues yo creo que ahí en esa ley que tú comentas, que pues está muy interesante porque me parece que has dicho algo importante, ¿no? Invertir en la niñez, o sea, como prevención. Y yo creo que esa es la parte que nosotros tenemos que pues aportar, y como escuelas yo no sé si podamos apoyar y unirnos, porque nosotros tenemos en las escuelas ahí a los niños, los tenemos ya captados mediodía, donde vemos sus comportamientos, vemos muchos foquitos rojos que a lo mejor podemos atender como escuela, pero habrá otros que no, y a lo mejor pues podemos hacer como alianzas o convenios, o nos pueden capacitar de alguna manera que podamos sumarnos a esta nueva ley, a este nuevo proyecto, ¿no? ¿Qué te parece, licenciado Manuel, si vamos a un corte y regresamos ahorita en un momento más con este programa de Educación y Conciencia y con el tema de la defensa del menor?
Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con el tema de la defensa del menor. Aquí preguntábamos precisamente si podían los colegios o las escuelas sumarse a ese proyecto, ¿no? Porque finalmente ustedes en un tema de la prevención y bueno, también ya después de actuar o de la corrección, y pues nosotros tenemos la mitad del tiempo a los niños, donde conocemos a sus papás, donde estamos pues viviendo día a día, de lunes a viernes, con pues a veces hasta más horas de las que pasan en casa, sin contar el tiempo que duermen, y podemos conocerlos perfectamente a los niños, ¿no? De qué sufren, de qué padecen. Entonces, pues a lo mejor no sé si se contempla que se pudieran sumar los colegios y también pues ver un poquito la parte también del abandono. Yo aquí te hablaba hace rato del maltrato. Y pues muchas veces en casa no hay maltrato, no hay ni maltrato físico ni maltrato psicológico, pero sí hay un abandono, ¿no? Los papás trabajan todo el día y yo tengo muchos niños que se quedan pues de sexto de primaria, de quinto de primaria, que se quedan solitos en casa toda la tarde. Y sí hay un abandono y hay una tristeza en esos niños, ¿no? Se nota precisamente o una apatía, que no quieren hacer nada, pues porque vemos que sienten ellos que como que a nadie le importa, ¿no? Entonces, esa parte también se sanciona, también la ven ustedes o se puede hablar, porque nosotros hablamos con los papás y nos dicen que no es cierto, que los niños están bien atendidos, ¿no? Y no tenemos manera de demostrar lo contrario, pero también esa parte la atienden ustedes, el abandono, la indiferencia. Sí, yo creo que uno de los delitos también más complejos es precisamente esa omisión, la omisión de cuidados. Sí, definitivamente, por ejemplo, al dejar a los niños encerrados en las casas por mucho tiempo, exponiéndolo a sustancias, al gas, a cuestiones peligrosas, a la escalera y cuestiones de electricidad, pues todo eso son riesgos. Riesgos que se empiezan a hacer latentes dependiendo de la edad que puedan tener. En consecuencia, esta parte de la prevención, por supuesto que es bien importante, y en consecuencia sí se llegan a dar reportes de maltrato por omisión cuando es reiterada esa falta, y entonces sí podría ser retirado. Incluso los oficiales, los policías son los que llegan a ingresar a través del Ministerio Público, retiran al menor y son puestos a disposición de nosotros. Sí ha habido en ocasiones donde solamente fue una ocasión, pero bueno, la vecina reportó, se comprueba, incluso se platica con el niño y dice, sí, pues estoy aquí desde hace tanto tiempo, y se retira, y bueno, eso a veces ayuda para que los familiares pongan cierta atención. Creo que algo bien importante, contestando la primera pregunta, incluso la segunda, en una misma, sería que se crea también en esta ley un sistema local o estatal para precisamente la atención a la infancia. En este sistema local se va a atender tanto instituciones gubernamentales como no gubernamentales, ONGs, en su momento asociaciones civiles, IAPs, la Defensoría de los Derechos Humanos, algunas delegaciones como Migración, Relaciones Exteriores, que tiene que ver algunos factores de infancia, y el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, tanto el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ONGs van a estar involucradas, pero también pueden entrar ahí cuestiones, las instituciones educativas, con estas organizaciones que se encuentran, donde hay presidentes de ciertos colegios. Entonces creo que de esa manera organizada podrían entrar para entonces sumarse a este tema dentro de la prevención y en cuanto a la capacitación, porque creo que la idea es sumar, cómo nos podemos sumar todos en el tema de infancia con una perspectiva de manera general, ¿no? Y diferentes factores. Porque yo creo que el factor humano lo tienen ustedes, sin embargo también tenemos que incorporar al factor empresarial, que es quien tiene al papá en su momento. Entonces, por ejemplo, hemos estado analizando en la Procuraduría, incluso analizar con las cámaras, que entonces los papás, las mamás que en su momento, el papá que se quiera sumar a tener un horario más flexible, lo pueda tener, y el padrón, en su momento el jefe, el superior jerárquico, pueda contemplar esa parte para que a lo mejor la mujer no tenga que rolar tantos turnos en diferentes horarios y pueda mantenerse un horario fijo que le permita estar con sus hijos en la tarde. Entonces luego, por una situación económica, ellos no quieren abandonar a sus hijos, pero lo tienen que hacer. En consecuencia, creo que faltaría precisamente dar esta conciencia en cuanto a, pues no solamente en el aspecto empresarial, es la parte tener un producto en su momento o ciertos momentos de agente completa, sino tenemos que también ir pensando ya en la familia,
en los menores, y esta perspectiva que queremos nosotros ver es que también vamos a ocupar precisamente el factor empresarial, corporativo, que acceda a que en este caso los horarios sean más flexibles para uno de los dos, ya sea mujer o el hombre, eso es sin distinción, pero que puedan precisamente tener una rotación de turnos adecuada para no transgredir la familia. Muchas veces tenemos a una mamá que solamente es una madre soltera, sí, o simplemente es la que mantiene a toda la familia, y entonces ella tiene que estar entonces en la noche y luego en horarios en la madrugada, y eso complica mucho la atención del menor, y no es porque ellas sean malas madres, sino simplemente la situación económica las va orillando a eso. Entonces tenemos que ir pensando en estas estrategias preventivas de manera sectorial, y ir sentándonos con las cámaras para ir pensando qué soluciones podríamos hacer. Eso ya lo hacen en otros estados, y resulta interesante el cobijo desde en la familia, de una perspectiva general. Nuevo León tiene algo parecido. En el sector empresarial se unen a efecto de ir buscando estos cambios de roles y de visión a favor de la familia. Porque finalmente va a repercutir en la sociedad y en lo que estamos, está repercutiendo, porque en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay mucha violencia, y la violencia, bueno, no es porque seamos los seres humanos violentos, sino que pues esto es una respuesta a ciertas situaciones que vivieron en la infancia. Y me gusta más esa propuesta que los horarios extendidos, por ejemplo, en los colegios o en las escuelas, ¿no? Se pretende que el horario se haga extendido, o sea, que ya duren más tiempo en el colegio, donde se les pueda dar los alimentos, la comida en la mediodía, se puedan jugar y puedan hacer las tareas, y casi que lleguen a dormir a su casa, ¿no? A mí esa parte, por un lado decía, bueno, está bien para los que no tienen con quién dejar a sus hijos, como tú lo mencionas, las madres solteras que pues tienen esa situación difícil, que tienen que salir y pues no solamente trabajar en la mañana, sino a veces mañana y tarde, y que pues no les queda de otra, si no comen, ¿no? Entonces, por ese lado decía yo, bueno, está bien, pero por otro lado, también esa parte de perderse todo lo de la familia, ¿no? El estar con tu papá, con tu mamá. Entonces, pues es más interesante esto que se puedan dar, como en otros países que ya lo está, pues eres madre de familia, entonces tienes que tener un horario menor, porque eres mamá y porque tienes que ir a cuidar a tu hija, ¿no? O a tu hijo. Sé de otros países en donde sí lo consideran, y si aquí ya lo están considerando por estados, bueno, pues sería muy bueno que se pudieran sumar todos y empezar a hacer esas estrategias de ceder, ¿no? De ceder el sector empresarial, de ceder a lo mejor algo en otras empresas privadas, para que puedan estar los hijos ya sea con mamá o con papá, ¿no? O sea, que sí se pudiera dar esa parte. Y bueno, yo te quisiera preguntar ahora el caso contrario, ¿no? Ahorita estábamos hablando de los papás, de la omisión de cuidados, de los que maltratan, pero también sucede en los colegios que pues hay profesores que también maltratan a los niños, ¿no? Ojalá fueran los menos, pero sabemos que sí los hay. ¿Qué pasa cuando un padre de familia detecta que en el colegio el profesor está maltratando al niño, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor no es un golpe, pero sí a veces es psicológico, o es estar denigrando, o estar marginando, o hasta ignorando simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? ¿También pueden recurrir a ustedes si es que la escuela no les hace caso? Porque tenemos el caso del Estado de México, donde pues ya una familia ganó un juicio, ¿no? Porque se demostró que en el colegio maltrataban a un niño, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el padre de familia en ese sentido? ¿También pueden recurrir a ustedes? Bien, a partir de esta nueva ley ya vamos a tener que entrar en todo lo que tenga que ver en la afectación de infancia, en cualquier derecho. En su momento sería el derecho a la integridad y a su estabilidad emocional, en consecuencia, y su sano esparcimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, si no encuadra en un delito como tal, como en su momento normalmente lo clasificamos como lesiones, pero la omisión o la falta de atención o simplemente el ignorar, pues también causa una afectación emocional. En consecuencia, lo que nosotros podríamos a brindar únicamente sería, por ahora, sería tener una valoración psicológica por una institución gubernamental que tiene un valor probatorio muy importante ante autoridades, ya sea para efecto de que esta valoración pueda ser utilizada por parte de las autoridades educativas. Si fuera privado, pues en su momento ya ir directamente a la UCEBEC, a la SEP respectivamente, y en consecuencia pues puedan iniciar un procedimiento ya directamente los papás con valoraciones que nosotros pudiéramos hacer. Incluso ellos también pueden tener valoraciones con el psicólogo respectivo que ellos hayan contratado, y utilizar estos medios de prueba que pudieran tener para efecto de poderlo presentar directamente con la institución educativa
que en su momento pueda recibirlos. En este caso, el área de UCEBEC tiene una área especial donde puede recibir precisamente ese tipo de quejas para efecto de que ellos hagan las recomendaciones correspondientes y en su momento se puede ir atendiendo. También está la Defensoría de los Derechos Humanos, que también, al ser una autoridad, se puede también presentar esta queja, donde ellos podrán emitir una recomendación hacia la institución educativa o ya sea a través de la institución pública. Y pues bueno, también puede haber un área de Contraloría, donde la omisión y la falta de prudencia en su momento de su trabajo también puede ser una sanción administrativa e incluso hasta el cese laboral. O sea, puede haber diferentes caminos, no solamente de sanción penal, sino también de una sanción ante la propia UCEBEC o CEP o en su momento ante el órgano interno de control o la Contraloría, para que el servidor público, si fuera el caso, pues a ser un deficiente en su trabajo, pues en su momento podía venir alguna corrección, desde una amonestación verbal, una amonestación por escrito, una suspensión en su trabajo o ya el cese como una causal de rescisión contractual. Creo que es importante que el ciudadano tenga todas las gamas en su momento para determinar o simplemente para empezar una llamada de atención si no fuera tan grave y este maestro pueda corregir precisamente su conducta y apostarle a que pueda pues prácticamente reencaminar su espíritu educativo, claro, ¿no? En ese punto, mayor capacitación, y para eso pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos también podría auxiliar para dar recomendaciones de capacitación en ciertos temas de igualdad, de derechos humanos, de los derechos de infancia, y bueno, creo que todos necesitamos seguirnos capacitando en varios rubros. A veces una persona que se mantiene mucho tiempo en una misma actividad, pues a veces pierde a veces el espíritu dependiendo su personalidad, y bueno, a veces es refrendar estos puntos donde pues una queja puede ser que le llame la atención y recapacite, ¿no? En cierta manera, si no fuera en su momento tan grave. Si fuera grave, pues inmediatamente si hay lesiones o abusos deshonestos o alguna situación así, pues presenta la averiguación correspondiente. Y es más, si fuera un asunto ya de índole grave, pues es ni siquiera acudir en el DIF, es directamente acudir ante el Ministerio Público y presentar la averiguación correspondiente. Y tendría que haber pruebas, ¿no? Porque también se dan los casos de personas que pues cuando supieron que lo que pasó en el Estado de México, dijeron, bueno, pues como que ya tenemos también la manera de conseguir dinero, porque también hay la gente que está malintencionada, ¿no? En donde puede ir a acusar de maltrato cuando no lo es, con tal de poder ganar un juicio a lo mejor y obtener alguna indemnización, ¿no? Entonces también ahí tendríamos como que tener mucho cuidado, porque sí hay pues mucha credibilidad hacia lo que el padre de familia muchas veces va y denuncia. Y yo creo que si no me equivoco con lo que va a pasar con esta nueva ley, es que si ya se enfocan en el menor, pues el menor tiene dos entornos, la escuela y su casa. Si en la escuela no pasa nada, entonces está pasando en su casa. Y entonces ahí sí pueden también intervenir. De hecho es muy importante lo que comentas, Conchita, porque un niño que en su momento hace bullying o en su momento es víctima, también tiene mucho que ver el entorno familiar. O sea, se deriva precisamente en varias ocasiones de una dinámica familiar compleja o destruida, o en su momento en un proceso de separación, de divorcio, y los padres en ocasiones, al estar molestos ante esta circunstancia, pues entonces buscan diferentes factores. Aquí lo que comentas es muy importante. Cuando no se tienen los elementos suficientes y uno inicia acciones, pues bueno, uno tiene que saber las consecuencias. Puede ser que entonces pueda haber una difamación, una calumnia, y la institución que haya sido calumniada o en su momento haya sido afectada también podrá demandar a los padres la rescisión en su momento de los daños que pueda haber, y daños pecuniarios también en su momento económicos, y que el particular tenga que pagar cuando no sean con los elementos contundentes y eficaces. Por eso que sea una institución pública quien pueda valorar con esa perspectiva de infancia, a efecto de que no quede a veces tan amplio a un psicólogo particular. Pues, licenciado Manuel, se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que muy interesante todo lo que nos has platicado, y pues yo quisiera invitarte después para otro programa para ver con lo de la nueva ley. Gracias. Para que todos los colegios estemos enterados, y bueno, agradecer al auditorio de y bueno, pues nos vemos la semana próxima en una emisión más de Educación y Conciencia.